Shalom, shalom, Boker Tov, muy bendecido día para todos mis hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bienvenidos a esta su estación de radio, en Radio Shalom. Hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá, a la porción de Torah de esta semana que se intitula Aharei Mod. Transliterado a nuestro idioma, después de la muerte. Este es el título, o así se intitula, la parashá de este Yom Shabbat, de este día de reposo, mis amados, y está compuesta por lo que son estas siguientes porciones. En la bendita Torah, en el libro de Vaikra Levíticos, estamos hablando del capítulo 16, todo completo, del verso 1 al verso 34. Luego tenemos una porción en el profeta Ezequiel, en el capítulo 22, del verso 1 al verso 16. También en el libro de los Salmos, el número 86. Y en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, lo que es en la carta de Judas, del capítulo, es un capítulo, el verso 6, del verso 6 al verso 21. Esas son las citas que conforman o componen la parashá de este día. Bendito sea el Eterno. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo en las ondas radiales para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Moreira Jarón Morales y su amada esposa, la morada Araceli de Morales. Un abrazo fuerte, gigante para ustedes hasta el sur de Los Ángeles, California. Recuerde, estamos transmitiendo desde cabina en vivo aquí en Extensión México. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez. Gloria al Eterno por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, también queremos enviar saludos a todos los congregantes de la Keilah de Joshua. Que el Eterno les bendiga grandemente hoy en este Yom Shabbat, en este día de reposo. Y también aprovechando el tiempo para saludar y bendecir y felicitar también al cuerpo de maestros, Morín, Bemorot, maestros y maestras, que hoy comparten sus comentarios a la parashá de hoy. Estamos hablando de nuestro amado Moré Rudolf, allá en Venezuela, nuestro amado Moré Nelson, allá en Honduras. También está nuestra amada Morá Sandra Vargas, de República Dominicana. Obviamente nuestros amados mentores, los Morín Berroín Morales, allá en Los Ángeles, California. Y también a nuestra Ajotí, Blanquita Rodríguez. Ella es la capellán de oración y en el Ministerio de Ayuno y Oración, donde ella ora, ayuna, junto con todos los que nos reunimos y nos unimos a ese propósito por toda la Keilah, por las diferentes necesidades que se van presentando en el transcurso de los días, en los diferentes países, naciones y obviamente en el ministerio. Bendito sea el Eterno por la vida de todos y cada uno de los que colaboran y colaboramos en este hermoso ministerio de la Keilah de Joshua, ministerio en línea, a través de diferentes plataformas como redes sociales. Estamos hablando WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook y nuestra página oficial www.elyosoy.com. Ahí puedes accesar y tener acceso, valga la redundancia, a todo el material que puedes encontrar ahí. Y será de bendición para tu crecimiento espiritual. Y bueno, también damos la bienvenida a todos los hermanos de recién ingreso, a Jimbe Hayot, hermanos y hermanas, aquí en la Keilah de Joshua. Aleluya, gloria sea el Eterno. Y mire, vamos ahí a lo que es mi comentario de la parashá. Hoy encontramos temas muy hermosos en este capítulo 16 de Vaikra Levíticos. Un capítulo muy hermoso. Bastante información, bastante tela de dónde cortar. Y nos encontramos algo muy espectacular. Digo espectacular porque acabamos de pasar las fiestas del mes séptimo, no hace muchos días. Y vamos a hablar de una fiesta, la fiesta de Yom Kippur o de Yom HaKippurim. Estamos hablando del día de expiación. En esta misma porción nos encontramos lo que son los dos cabritos o los dos chivos que uno tenía que ser sacrificado y el otro tenía que ser soltado. Hablando de lo que es el primer cabrito, ofrenda para el Eterno, y el segundo cabrito de Yom Kippur,
el que se conoce como el expiatorio. También estamos hablando de que Yom Kippur o Yom HaKippurim tendría que ser considerado Shabbat Shabbatón. Estamos hablando reposo de reposos. Bendito sea el Eterno. También nos encontramos a través del profeta Yehezkel lo que son los pecados dentro de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén. Ahí lo que es el capítulo 22 del libro del profeta Ezequiel nos encontramos esas transgresiones, esos pecados, ahí dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén. Si lo trasladásemos a este tiempo sería dentro de la Keilah o de las diferentes congregaciones, las que no obedecen la bendita Torah, las que no la estudian, no la guardan, no la ponen por obra, por muchas razones, incluido por no conocer o por desconocer la Torah, se transgrede mucho. Y ahí, en ese capítulo 22 de Yehezkel Hanevi, el profeta Ezequiel, podemos encontrar cuánta cantidad de pecado se estaba realizando ahí dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén y cómo sucede en estos tiempos de la era del Mashiach en las diferentes religiones en el mundo. Cualquiera que sea, que no guarda Torah, que no la pone por obra, hay transgresión de mandamientos. Y eso es algo terrible, no para el Eterno. Para el Eterno es triste, es terrible para el ser humano porque vive en acciones y consecuencias, transgrediendo, pecando y recibiendo la justa retribución a su extravío, a su transgresión, a su pecado. Pero bueno, podemos encontrar que por primer título tenemos Yom Kippur, Día de Perdón. También podemos encontrar a través del Tehilín, en el 86, el Salmo 86, lo que es una oración, una tefilá, pidiendo por la continua misericordia del Eterno para nosotros, sus criaturas, para nosotros, su pueblo. Y allá en el Brit Hadashah, en el pacto renovado a través de la carta de Yehudá, de Judas, encontramos falsos maestros y falsas doctrinas, cosas que tenemos que estar apercibidos, que tenemos que tener discernimiento para detectarlas, verlas y que esas cosas no las estemos adoptando, porque en estos tiempos, no es extraño, pues ahí está hablando en términos escatológicos, en los postreros tiempos. Y bueno, en todo tiempo después de que fue escrito esto, de continuo se ha visto esos falsos maestros, esos falsos profetas, esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas. Pero bueno, antes de continuar, vamos a hacer tefila. Oremos al Eterno y le decimos Shema Israel. Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha a Israel. Jehová, nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito es el reino, bendito es el nombre de su reino, desde ahora para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Amado Jehová Sebaot, te damos toda Rabá muchas gracias por este día que nos concedes, que nos regalas dentro de tu misericordia, Abba, la vida. Y la vida, y dentro de la vida, la oportunidad de estar juntos hoy festejando un Yom Shabbat, un día de reposo más en nuestra existencia, un día de delicia, un día Kadosh, un día santo, apartado, glorioso para ti. Y el poder estar en tu presencia, te agradecemos el poder disfrutar de esta estación, de esta congregación, de Radio Shalom, la estación con el Espíritu, de cada enseñanza que a través de tus siervos hoy nos compartes y retroalimentas nuestra vida, nuestro ser, nos renovas cada día y nos degustamos tu palabra. Toda Rabá Avinu Jehová. Sigue hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra alma, y que tu bendita Torah, como dice el Tehilín 19, verso 7, que tu Torah es tan perfecta que convierte nuestra alma. Y así,
hasta que nuestra vida sea como el sol al mediodía en todo su esplendor. Por favor, abacados, te bendecimos, te alabamos y delante de ti humillamos nuestra cerviz. En señal de gratitud, de sumisión, reconociendo que tú eres el eterno Rey del universo y nosotros tus criaturas. Todo lo decimos y lo agradecemos. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Y la Keilah decimos amén, amén y amén. Gloria al Eterno. Y bueno, vamos ahí a tu bendita Torah. Vamos rápidamente a tu Sefer Torah, a Vaikra Levíticos, capítulo 16, verso 1, donde comienza nuestra porción de hoy, nuestra parashá de hoy. Bien, mis amados, ya estamos ahí. Gloria al Eterno. Ahí comenzamos y que el Eterno nos guíe, que el Eterno nos lleve. Nos dice ahí Vaikra Levíticos capítulo 16, verso 1. Jehová, el Eterno, habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda no autorizada delante de Jehová. Y a consecuencia de eso, murieron estos dos hijos de Aarón. Jehová el Eterno dijo a Moshe, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario. Estamos hablando del lugar Kadosh HaKadoshim. ¿Dónde está ese lugar? Que está ahí, detrás de la cortina divisoria, hacia adentro, en la cubierta que está el arca, o en la parte donde está el arca del pacto, el arca del testimonio, para que no muera. Esta es la indicación, para que viva, para que no muera. Escoge pues la vida, obedece. Dice el Eterno, pues yo me presento sobre de esta arca. Yo me presento en la nube de gloria, sobre la cubierta. Con esto deberá entrar Aarón en Yom Kippur. Esto será en el lugar Kadosh Kadoshim, en el lugar santísimo. Tenía que llevar una ofrenda. Estamos hablando de un novillo joven para una ofrenda hatat. Y también un carnero para la ofrenda olá. Estamos hablando de Yom Kippur o Yom HaKippurim, el día de los perdones. Esto es lo que encontramos en los primeros versículos de este capítulo 16. Bendito sea nuestra vaca. Entonces ahí del verso 1 al verso 4 que estamos leyendo, nos dice que todo esto ocurrió un poco después, o tiempo después, de que los dos hijos de Aarón, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, hermano de Moisés, murieran. Y esto lo encontramos o lo leímos en versos pasados, o capítulos pasados más bien, ahí en Vaikra donde estamos ahorita, pero en el capítulo 10. Ahí nos habla de estos dos hijos y nos da sus nombres. ¿Usted recuerda? Estamos hablando de Nadab y Abiú. Estos dos hijos de Aarón. Ellos en un momento, algunos sabios de Torah dicen que, bueno, degustaron del fruto de la vid y un poquito entrados en calor, se metieron, tomaron de su incienso, pusieron fuego en él y pusieron incienso en él y ofrecieron un fuego extraño delante de Jehová, el Eterno. Un fuego que el Eterno no les había pedido, no les había ordenado hacer, y a consecuencia de eso, murieron. Y bueno, aunque aún faltaban varios meses para llegar hasta el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el Eterno Jehová Sebaot instruyó a Aarón en cuanto a este día, a fin de que tuviese el suficiente tiempo y conocimiento para familiarizarse con todo el ritual que tenía que hacer, incluidos los sacrificios. Bendito sea el Eterno, porque siempre avisa lo que se tiene que hacer. Cuando leemos esto, esta parashá, Ahareimot, del Lashon Kadosh, del hebreo,
Esto equivale a después de morir, como es el título de nuestra parasha. Y refiriéndose precisamente después de que murieron estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Pero en un nivel de interpretación más profundo, en lo que es el Pardes, podemos hablar del nivel Remesh. Estamos hablando de un sentido alegórico o un sentido insinuado del Pardes, los 4 niveles de interpretación de la bendita Torah, o los 4 niveles de estudio en la interpretación de la bendita Torah. Vemos el segundo, el Remesh. Ahí vamos a encontrar algo muy interesante en lo que es lo alegórico, en lo que es lo insinuado, lo que nos da a entender, bendito sea el abacados. Esta porción en lo que es ese nivel Remes nos enseña que este mensaje está hablando de lo que iba a pasar en futuro con lo que ahorita podemos decir ya sucedió en tiempo pasado a través de nuestro amado Mashiach después de lo que fue su muerte. Obviamente después de su muerte vino su resurrección. Usted lo sabe. Después de 3 días. Ese cuerpo fue resucitado. Bendito sea el Eterno. Y gracias a esa resurrección, usted y yo tenemos salvación en el alma. Así que después de su muerte, Mashiach entró en un lugar Kadosh HaKadoshim. Un lugar santísimo. Pero estamos hablando del santuario celestial. Y cumplió así con esta sombra profética de lo que es Yom HaKippurim o Yom Kippur, o Día de los Perdones. Tocante a este capítulo de Vaikra Levíticos capítulo 16, como lo podemos ver escrito, o como lo encontramos ahí en el Brit Hadashah, en lo que es Carta a los Hebreos, capítulo 9, en el verso 11 y en el verso 12. Ahí el autor de la Carta a los Hebreos nos dejó escrito. Pero el Mashiach Yehoshua, que ha venido, se ha convertido en el Cohen Gadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo. Y entró en el grande y perfecto Mishkan. ¿Cuál es ese gran y perfecto Mishkan? Que no fue hecho por manos de hombres, pues no es de este mundo creado. Y no entró por medio de sangre de corderos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Y entró una vez en el lugar Kadosh HaKadoshim y obtuvo para nosotros, para usted y para mí y para todos los que creemos. ¿Qué obtuvo para nosotros? Redención, vida eterna. Bendito sea nuestro amado Mashiach Yehoshua. Así que ahí en el santuario, como bien estamos entendiendo, había 2 velos. Había 2 velos. Uno a la entrada del primer compartimento y el otro entre los 2 compartimentos. Ahí en el versículo 2 del capítulo 16 de Vaikra, ahí se hace referencia al segundo velo. Como también lo encontramos en la carta a los Hebreos que estábamos leyendo en el capítulo 9, verso 3. Ahí nos dice que detrás del segundo velo, estamos hablando del Parojet, había un Mishkan llamado el lugar Kadosh HaKadoshim, el lugar santísimo. Y esto nos lo corrobora la bendita Torah en el libro de Shemot Éxodo, capítulo 26, verso 31. Ahí no lo explica, que estaba delante del propiciatorio. Pero vamos a verlo. La instrucción del Eterno es que tenían que hacer una cortina de hilo azul, púrpura y escarlata y lino fino tejido. Tenían que hacerla con querubín, bien trabajados, que habían sido tallados por artesanos experimentados con sabiduría. Y tenía que colgar en argollas de oro, en 4 postes de madera de acacia recubiertos con oro, y los tendría que poner en 4 bases de plata, y ahí tenía que colgar las cortinas debajo de los broches.
y luego debería traer el arca para el testimonio dentro de la cortina. La cortina será la división para ti entre el lugar Makon Kadosh y el lugar Kadosh HaKadoshim. Ahí lo estamos mirando, ahí lo estamos viendo. Es algo que hemos venido estudiando, bendito sea el Eterno, porque nos ha permitido escudriñar la bendita Torah en el sistema trienal de estudio en lo que es las parashot, en el sistema trienal de estudio de Torah. O sea, vamos despacio. Y es una bendición porque lo vamos entendiendo y nos lo vamos grabando. Así que bendito sea nuestro Abacados, sí, porque a él le ha placido darnos su bendita Torah. Escogernos de entre todos los pueblos para darnos su bendita Torah. Entonces, mis amados, era delante de este velo donde se paraban los Kohanim, los sacerdotes, para ofrecer el incienso sobre el altar del incienso, delante del propiciatorio. No podían mirar a través del velo, pero sabían que del otro lado estaba el arca del pacto, con su propiciatorio donde Jehová el Eterno había prometido encontrarse con su pueblo. El Eterno había prometido comunicarse con su pueblo. ¡Aleluya! Y claro, tenemos soporte para eso, lo leímos, está en Shemot Éxodo, capítulo 25, verso 22. ¿Qué les dijo el Eterno? Allí me reuniré contigo, le dice a Moshe. Yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca, desde entre los dos querubín que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las instrucciones, en otras palabras, de toda la Torá, las instrucciones, conjunto de leyes que yo te estoy dando para los hijos de Israel, o sea, para el pueblo de Israel, bendito sea el Eterno. Y usted y yo somos injertados en ese olivo natural, siendo olivo silvestre. Así que usted y yo somos parte del pueblo de Israel. Y ahora tenemos Torah. Y ahí fue dada, bendito sea nuestro Abacados. Entonces las figuras de los querubines bordados en el velo representaban para ellos a los ángeles que están delante del trono de Jehová el Eterno. En otras palabras, el velo los protegía de lo que era la gloria consumidora del Eterno. Pues ya lo vimos ahí con Adad y Abiú. Pero al mismo tiempo les permitía llegar muy cerca de la Shekinah, de la presencia del Eterno. Esto quiere decir o nos sugiere que la presencia de Jehová Sebaot constantemente posa sobre el santuario, envuelta y oculta por la nube celestial que se hallaba siempre encima del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Así que por lo tanto, ningún Cohen, ningún sacerdote puede ingresar en este lugar sagrado, si no es para hacer su servicio correspondiente en Yom Kippur. Así que la palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio, es la palabra caporet, que significa cobertura o cubierta y que viene de la raíz kafar, que significa cubrir, que significa calefatear con brea y también perdonar o absolver o compensar y también expiar. Mire, qué bendición. ¿Vamos entendiendo? Así que es la misma raíz que hay en la palabra para el día de expiación, que es Yom HaKippurim. Día de expiación o día del perdón o día de los perdones, porque también es llamado Yom Kippur o Yom HaKippurim, bendito sea nuestro Abacados. Y esto lo encontramos en Vaikra Levíticos, capítulo 23. Estamos hablando de unos capítulos más adelante, o sea que más adelante lo vamos a volver a estudiar, porque es un moed o parte de los moadim, de los tiempos señalados, de las citas con el Eterno, o como lo entendemos de las fiestas solemnes del Eterno, una fiesta que tenemos que guardar y que es de mucha bendición.
y te invitamos a que las vivas con nosotros. Bueno, ahorita ya terminamos con las fiestas del año, pero vamos a empezar el año próximo con las fiestas de primavera y te invitamos a que las guardes, las vivas junto con nosotros, con todos nosotros aquí en la Quila de Joshua. Se dan las instrucciones previas y en el momento se viven, se disfrutan y son unas terapias al alma, de alguna manera llamándolas así, porque es un deleite al alma que para qué les cuento. Tienen que vivirlo para que me puedan entender. Pero por ejemplo, en Vaikra Levíticos capítulo 23, que después lo estaremos estudiando, el eterno Jehová Sebaot habla a Moshe diciendo que en el 10º día de este mes, del mes séptimo, es Yom Kippur, día de expiación, día de expiación. Y tendrían una convocación santa, muy kadosh. Tenían que negarse a sí mismos, afligir sus almas. Estamos hablando de un tiempo de ayuno, de tarde a tarde, 24 horas. Y traerán una ofrenda hecha por fuego a Jehová, una ofrenda de aroma grato. Bendito sea el Eterno. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que esa cubierta no solamente servía para tapar el arca, sino también como un lugar de expiación. ¿De expiación por qué? Expiación por los pecados y de donde se manifiesta o se manifestaba la rajem, la misericordia y el perdón del Eterno, de Jehová Sebaot. Es un lugar, en otras palabras, un lugar de reconciliación entre el Eterno y el hombre, entre el Eterno y su pueblo, un lugar de reconciliación. ¿Y quién era el reconciliador? ¿Quién era ese medio de reconciliación? El Cohen Hagadol, bendito sea el Eterno. Así que cuando somos parte de un reino sacerdotal, somos parte de ese reino que el Eterno ha llamado a través de Mashiach y Joshua, de todo pueblo, lengua, linaje y nación, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, estamos reconciliando a la humanidad con el Eterno. A la humanidad con el Eterno, predicando las buenas nuevas para que haya un arrepentimiento, una confesión de pecados, vengan de la presencia del Eterno el perdón a sus pecados y tiempos de refrigerio. Bendito sea nuestra abacados. Así que es un lugar de reconciliación entre el Eterno Jehová Sebaot y la humanidad, y los hombres, y por supuesto también las mujeres, y todo aquel que se arrepienta, haga su teshuvá y se vuelva al Eterno. Así que por esto, o por esta razón, se ha traducido también como trono de gracia. Trono de gracia o trono de la gracia, según como lo encontramos también escrito y entendido en el Brit Hadashah. ¿Dónde? En la carta a los Ibrim, que es la que más nos habla de este tabernáculo de reunión, del Mishkan. En el capítulo 4, en el verso 14, ahí en el Brit Hadashah, en la carta a los Hebreos, nos dice el autor de los Hebreos, porque ya que tenemos un Cohen Hagadol, un sumo sacerdote no levítico que traspasó los cielos, Yehoshua HaMashiach, el Ben Elohim Hai, sujetémonos firmemente a él, a quien reconocemos como verdadero, porque no tenemos un Cohen Hagadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades humanas, sino uno que fue tentado en todo, pero vencido en nada. Tentado en todo como nosotros somos tentados ahora, con la única diferencia, que él no pecó, de manera que fue tentado en todo, pero vencido en nada. ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo está la mía? Poniéndome en un espejo. Así que por lo tanto, mis amados, nos dice el autor de los Hebreos, vayamos entonces, valiente y confiadamente, al trono de su gracia. En otras palabras, al trono de su favor inmerecido, con toda confianza, para que podamos recibir misericordia, favor, el oportuno socorro para nuestra vida, para nuestra alma. Bendito sea nuestra abacados. Por eso también es conocido como el trono de gracia o el trono de la gracia. Trono de la gracia, ¿por qué? Porque Mashiach
ya entró ahí y fue en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque él fue el Cohen Hagadol, pero también fue el sacrificio perfecto. Así que él murió en lugar nuestro. Por eso es por gracia. Bendito sea el Eterno por ello. Así que en este capítulo 16, Moshe usa la expresión santuario para referirse al lugar santísimo y tabernáculo de reunión para indicar el lugar santo. Aarón, el Cohen Hagadol, solo puede entrar en este lugar santísimo por medio de la muerte de animales sustitutos que están conectadas con la muerte de nuestro amado Mashiach Yehoshua, así como prototipo o como sombra profética. La muerte de nuestro amado Mashiach Yehoshua es la base sobre la que el hombre y la mujer también, o la humanidad, puede acercarse a Jehová el Eterno. Mashiach Yehoshua un día se paró y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Abba si no es por medio de mí. Entonces, cuando había un templo físico, estamos hablando del Beit Hamidash. Bueno, recuerde que el que está ahorita no es, ese de la cúpula dorada, no es el sagrado templo. Pero cuando había templo, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, se preparaba una semana antes a este día, que es el más sagrado del año. Incluso en estos tiempos, los hermanos de Yehudá, los Yehudim, marcan como su comienzo de año. Es un tiempo de perdón, de nuevos comienzos. Bendito sea nuestro Abacados. Así que en este tiempo sagrado, el más sagrado del año, tenían que estar preparándose una semana. Así que el Cohen Hagadol salía de su casa para pasar la última semana antes de la fiesta en el santuario. Durante 7 días se purificaba con el agua purificadora de la vaca roja por si había tocado algún cadáver humano sin darse cuenta. Como está escrito en Bamidbar Números, capítulo 19, verso 11. Porque ahí encontramos las instrucciones de Jehová a través de Moshe cuando dice: cualquiera que toque un cadáver, no importa quién sea, y no importa quién es el cuerpo muerto. Este que toque cadáver estará inmundo por 7 días. Tiene que purificarse así con las cenizas en el 3er y en el 7º día. Entonces estará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo, el 3er y el 7º días no estará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo muerto, y no se purifica, entonces, si no se purifica a sí mismo, ha profanado el Mishkan, el tabernáculo de reunión del Eterno. Esa persona será cortada de su pueblo, porque el agua de purificación no fue rociada sobre de él. Esa persona estará inmunda, así que su inmundicia aún está sobre de ella. Miren nada más. No importa de quién sea el cadáver. Imagínense. No importa si fue mi abuelito. Tengo que hacer mi ritual de purificación. De acuerdo a lo que acabamos de leer. De manera que al principio había tan solo, vamos a pensar, unos pocos sacerdotes. Y el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. Generalmente. Y estos ayudaban a los que hacían el trabajo. Como pudiésemos decir ahorita, ayudaban en el ministerio. Y así cuando fue aumentando el número de sacerdotes, el sumo sacerdote cumplía menos frecuentemente esta función. Así que finalmente llegó a ser la costumbre que los ayudara solo en los días de Shabbat, los Rosh Hodés
y lo que son las 3 fiestas anuales. Se consideraba a los otros sacerdotes como representantes suyos y cuando oficiaban su ministerio, como si fuese el sumo sacerdote mismo, o como si el mismo sumo sacerdote lo hubiera hecho. En Yom Kippur o en Yom HaKippurim, el sumo sacerdote, este sumo sacerdote, tenía que hacer su tevilá, su inmersión, de todo su cuerpo, y en un total 5 veces. Cada vez que cambiaba la ropa, sumergía todo su cuerpo en agua, lavaba sus manos, sus pies, antes y después. En total lavaba sus manos y sus pies 10 veces durante ese día. Imagínense nada más. ¿Qué tan exactos tenían que ser los rituales? Gracias al Eterno. Hoy ya tenemos nuestro Cohen Hagadol, el que ha hecho todo. Y la ley expresada en ordenanzas de ritos ya quedó abolida por un solo sacrificio y un sumo sacerdote, nuestro amado Mashiach Yehoshua. Por otro lado, Aarón, el Cohen Hagadol, debía tomar 2 cabritos de la congregación para hacer expiación. Expiación. Así que esto no era común, pues en el servicio diario se exigía un becerro como ofrenda por el pueblo y no un cabrito, como lo vimos cuando estudiamos las ofrendas. Estamos hablando de los primeros 6 capítulos de Levíticos, 6 capítulos de Levíticos, pero en específico el capítulo 4, verso 14. Ahí lo encuentra para que usted se regrese y le dé una estudiada por si se le olvidó. Pero el día de la expiación era diferente de todos los otros días. Debía ofrecerse un carnero en holocausto, así como se hizo para lo que es la consagración de Aarón, como lo va a encontrar usted en Levíticos capítulo 9, verso 2. El Cohen Hagadol, Aarón, no debía degollar el becerro en ese momento, sino que debía presentárselo a Jehová el Eterno en la puerta del Mishkan, para que lo aceptase. Como nos lo dice el verso 10 de aquí de Vaikra Levíticos, el verso 11 de Vaikra Levíticos, capítulo 16. Entonces dejaba el becerro junto al altar, de ahí del holocausto, listo para ser ofrecido cuando llegase el momento correcto. Por otro lado, el becerro debía ser ofrecido por Aarón y su familia. Solo él debía oficiar en esta ocasión solemne y debía estar libre de toda mancha de pecado, a fin de simbolizar debidamente al Mashiach de Yehoshua, nuestro Cohen Hagadol, según el orden de Melquisedec, en lo que era su papel de mediador, como lo podemos encontrar en el Brit Hadashah, en la besora de acuerdo a Yohanan, capítulo 17, verso 9. Cuando dice que por amor a ellos, dice, por amor a ellos me he presentado a mí mismo para ser Kadosh, para que ellos también sean separados, apartados, santificados, ser Kadoshim por medio de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Mashiach, bendito su nombre. Por otro lado, los otros sacerdotes ayudaban, pero no ofrecían ningún sacrificio. Era el Cohen Hagadol, Aarón, quien debía tomar los 2 machos cabríos. ¿Y qué tenía que hacer con ellos? Tenía que presentarlos a Jehová el Eterno a la puerta del tabernáculo, donde permanecían mientras se echaban suertes sobre ellos. Los 2 machos cabríos tenían que ser parecidos en aspecto, parecidos en peso, parecidos en estatura. Fueron comprados o tenían que ser comprados con fondos económicos de la comunidad. Esto se hacía poniendo lo que eran las suertes. Se hacía poniendo 2 objetos con inscripciones en una u otra. Y estos los metían en un receptáculo o un recipiente, para que me entienda, y luego los sacaban. De manera que la selección quedaba en manos de Jehová el Eterno. En algunos tiempos se usaban pedazos de madera con inscripciones que marcaban uno
para Jehová Sebaot y otro para Azazel. Así que un macho cabrío era para el Eterno y el otro para Azazel. Estamos hablando de que ponían el nombre en el trozo de madera, en ambos trozos de madera, y los metían en un recipiente, y el Eterno se encargaba de dirigir la pieza o la mano a la maderita, y entonces ya salía quién era para quién. Aarón, por su lado, tenía que ofrecer el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová el Eterno, como ofrenda por el pecado del pueblo. Ahí como lo vemos en el versículo 15. Así que en este momento no fue degollado ese macho cabrío, sino solo designado para hacer una ofrenda por el pecado. Una ofrenda por el pecado. Y bueno, el contraste entre estos dos animales es complejo. El macho cabrío de Jehová era degollado. El de Azazel no era degollado. La sangre del macho cabrío de Jehová, el Eterno, era llevada a lo que era el santuario y era rociada. No así la sangre del macho cabrío de Azazel. ¿Por qué? Porque ese no era sacrificado, ese no era muerto. Ya como para del versículo 11 al versículo 16 de Baikra, capítulo 16, encontramos sobre el becerro. Este becerro ya había sido presentado a Jehová el Eterno, como lo leímos en el versículo 6. Ahora se le acercaba para que fuese sacrificado. Antes de que Aarón pudiese estar preparado para hacer la expiación por otros, debía primero hacer expiación por sí mismo. La palabra expiación se entiende aquí como una confesión verbal sobre el animal. Es una confesión personal del Cohen Hagadol. Así que el Cohen Hagadol hizo otra confesión por todos sus pecados y por los pecados de todos los sacerdotes que son llamados casa de Aarón, según lo que nos dice el Salmo, o leemos en el Tejilín 135 en el verso 19. Entonces se había degollado el becerro y su sangre había sido guardada por uno de los sacerdotes en una vasija. Antes de entrar en el santuario con esa sangre, Aarón tomaba brasas del altar del holocausto y llenaba su incensario. Tomaba también 2 puñados de incienso para colocarlos sobre las brasas. Una vez que entraba en el lugar santísimo, esta era la primera vez que Aarón rociaba el lugar santísimo. Era también la primera vez que oficiaba, vistiendo una túnica tancados. Hasta ese momento había vestido las gloriosas vestiduras áureas y había hecho la expiación por otros. Pero ahora debía vestir las vestiduras de humildad, implorando misericordia por sí mismo y también por el pueblo. Su papel había cambiado totalmente. Una vez apartado el velo, solo el incienso separaba a Aarón de la sagrada presencia de Jehová Sebaot. Fuera del tabernáculo, las oraciones de los israelitas ascendían con el perfume del incienso, y por la fidelidad de Jehová el Eterno, ellos también entraban con Aarón en el lugar Kadosh HaKadoshim. Estamos hablando de manera espiritual. Ahora, el gran Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contiene los carbones encendidos para que se produjera una nube de humo entre él y el propiciatorio. Es allí donde se manifestaba la Shekinah, la gloria del Eterno, la presencia gloriosa de Jehová Sebaot. Dejando el incensario en el lugar santísimo, Aarón volvía al atrio a buscar la sangre del becerro.
Y con lo que es el asperjamiento de esa sangre, primero sobre el propiciatorio, luego 7 veces delante del mismo, concluía su ministración en el lugar santísimo. Así había hecho expiación por sí mismo y por su casa, como lo leemos en el versículo 17. Libre de pecado, libre de transgresión, entonces llegaba a ser un representante idóneo, aleluya, como sombra profética de nuestro amado Masías Yoshua, aquel que no tiene pecado, y así podía mediar a favor de otros. Luego de todo esto, o luego de haber concluido el servicio del becerro, Aarón traía el macho cabrío de Jehová el Eterno, que era para la expiación por el pecado del pueblo, y lo degollaba. Entonces llevaba su sangre dentro del lugar santísimo, la rociaba así como había rociado la sangre del becerro, una vez sobre el propiciatorio y 7 veces delante de él mismo. Rociaba la sangre del macho cabrío en los mismos lugares donde había rociado la sangre del becerro. Santo es el Eterno. Así es como hacía la expiación, con la sangre. Imagínense nada más el trabajo que realizaba el Cohen Hagadol. Así que en cada paso de los servicios del Mishkan, del santuario, se hacía una expiación por el pecado. Al igual que rocío de la sangre de las ofrendas en el lugar santísimo, 1 hacia arriba y 7 hacia abajo. Así también debía rociar sobre el velo, estando en el lugar santo. Primero de la sangre del novillo y luego de la sangre del macho cabrío, 1 vez hacia arriba y 7 hacia abajo cada vez. Bendito sea nuestro abacado. Y bueno, ya más adelante en el capítulo 16 que estamos estudiando, ahí por el verso 17, encontramos que durante la ministración de la sangre del becerro y del macho cabrío, ahí en el lugar santísimo, el velo que lo separaba de lo que es del lugar santo, estaba corrido. De esta manera cualquier persona que estuviera en el lugar santo podría ver lo que ocurría en el lugar santísimo. Pero esta era prerrogativa exclusiva del sumo sacerdote, porque era el único que podía comparecer ante la misma presencia de Jehová Sebaot. Así que la prohibición aquí presentada se aplica a lo que leímos en el versículo 12, o del 12 al 16, que trata de la administración del sumo sacerdote en lo que es el lugar santísimo. Luego de haber purificado el lugar santísimo y de haber concluido su ministerio allí, entonces Aarón también debía purificar el tabernáculo de reunión, es decir, el lugar santo, como lo leímos en el verso 16. Entonces debía salir al altar del holocausto. Allí debía tomar la sangre del becerro y del macho cabrío, y con ella debía purificar el altar de todas las inmundicias de los hijos de Israel, como lo vemos en el verso 19. Según la tradición de nuestros hermanos hebreos, se mezclaba la sangre del becerro con la del macho cabrío en una misma vasija. La estructura gramatical del verso parecía corroborar esta tradición. El sumo sacerdote limpiaba una zona encima del altar y esparcía la sangre 7 veces sobre de esta. Entonces, era todo un ritual muy tremendo. Bendito sea nuestro abacados. Así que la sangre que sobraba, esa sangre era vertida al pie del altar del atrio. Como lo podemos ver en el Brit Hadashah, la carta a los Hebreos, pero en el capítulo 9. Ahí leemos que la sangre del macho cabrío de Jehová Sebaot, que era ofrecido en el día de expiación, purificaba el lugar santísimo. El lugar santo y el altar de los holocaustos
de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Ahí lo encontramos entre el verso 16 y 19. El pueblo ya había recibido el perdón por estos mismos pecados, al haber presentado en el servicio diario sus ofrendas personales por sus pecados. En esos casos la sangre era puesta sobre los cuernos del altar del holocausto y el pendiente se iba perdonado. El penitente, el penitente. Él ya se iba perdonado, el culpable. Así que se afirma varias veces que el sumo sacerdote debía hacer por él la expiación o la expiación por el pecado y tendría perdón, como lo encontramos en el libro de Levíticos capítulo 4, versículo 26. Mas sin embargo, aunque el pecado era perdonado, el registro del pecado permanecía hasta el día de la expiación, cuando era borrado. Al realizarse esto, la expiación del santuario estaba concluida, como lo dice el versículo 16. Así que esta es la tercera confesión que el gran sumo sacerdote hace de los pecados, esta vez por los pecados de todo el pueblo. Mientras el sumo sacerdote había estado ocupado en hacer la expiación con el macho cabrío de Jehová Sebaot, y mientras limpiaba el santuario con la sangre del animal, el macho cabrío de Azazel estaba atado junto al altar, sin tener parte alguna en este ritual. Le llegaba su turno, solo después de haberse completado la expiación con el macho cabrío de Jehová Sebaot, como lo dice el verso 20 de capítulo 16 de Levíticos, que es el que estamos estudiando. Luego de haberse acabado la expiación del santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, como lo dice el verso 20, entonces literalmente lo expulsaba. Este mismo vocablo se usa en los casos de divorcio, como encontramos en Devarim, capítulo 21, verso 14, o capítulo 22, verso 19, o en el profeta Jeremías, capítulo 3, verso 8. Así que es una palabra fuerte. Así como se espanta una bestia peligrosa o repulsiva, así también se envía el macho cabrío al desierto, al Bamidbar, al desierto. Una vez en el desierto, el macho cabrío podría morir o no, porque los hebreos, los hijos de Israel, pues pastoreaban sus rebaños ahí en el desierto. Y podía ser que lo encontraran, así que podía vivir o podía morir, eso no se sabía, pero tenía que ser expulsado al desierto. Bendito sea nuestro abacado. También del verso 23 al verso 31 nos habla sobre las vestiduras, llamadas también la túnica santa de lino. Bendito sea el abacados. Así que esta vestidura solo se usaba en el día de Yom Kippur, en el día de expiación. A Aarón se las ponía para entrar en el lugar santísimo, con el incienso en lo que era en la mañana de este día. Luego de haber concluido la obra especial de mediación, se quitaba las vestiduras de lino y se ponía las vestiduras áureas. Así que Aarón se había relacionado con el pecado. No había quedado contaminado hasta el punto de necesitar ofrecer un sacrificio por ese pecado, mas sin embargo debía bañarse después, de lo cual debía ponerse sus vestiduras áureas. Y luego ofrecía el holocausto vespertino habitual, tanto para su persona como para el pueblo. Y con esto comenzaba el ciclo de las ceremonias religiosas de un nuevo año, un nuevo comienzo. Bendito sea el Eterno. No se quedaba hasta ese momento, no se quemaba hasta ese momento la grasa de los sacrificios ofrecidos por el pecado durante el día, como lo vimos en el verso del 11 al 15. Así que la persona que hacía este trabajo no necesitaba precisamente ser sacerdote. El hombre destinado para hacer esto podía ser cualquier israelita que estuviese en condiciones de hacerlo, ritualmente puro. Se le había atado una cuerda al cuello
Estamos hablando del chivo expiatorio, del macho cabrío de Azazel. Y el hombre lo guiaba con ella o lo aguijoneaba, o sea, le picaban en la pierna, valiéndose del aguijón de una vara con una punta, como la Torá o la instrucción, la ley lo requería. Bendito sea el Eterno. Y también algo que requería la Torá o que indicaba es que fuesen quemados fuera del campamento todos los cuerpos de aquellos animales cuya sangre era introducida en el santuario por el sumo sacerdote para remisión de los pecados. Esto se tenía que quemar fuera. A esto, Sheliach Shaul, apóstol Pablo, aquí en esta práctica él vio un simbolismo del Mashiach. Y por eso escribió que él había padecido fuera de la puerta. Y entonces nos invita, nos amonesta, nos exhorta a salir a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, como lo encontramos ahí en el Brit Hadashah, la carta a los Hebreos, capítulo 13. En el verso 11 nos dice: porque la carne de animales cuya sangre fue llevada al lugar Kadosh HaKadoshim por el Cohen Hagadol, en relación con los pecados fue quemada fuera del campamento, como lo vemos en el versículo 27 del capítulo 16 de Levíticos. Por lo que también Yehoshua HaMashiach, para santificar a su pueblo con su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, debemos salir a él también fuera del campamento mientras llevamos su vituperio. Bendito sea el Eterno. Así que el día de expiación era también llamado día de ayuno. Lo podemos encontrar también en el Brit Hadashah, en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 9. Cuando el Sheliach Shaul y los que con él navegaban iban a naufragar, pero estaban festejando Yom Kippur. Estaban en ese día de expiación, cuando el Eterno les prometió que nadie perecería. Había más ayunos en la bendita Torah, pero este de Yom Kippur era muy especial, porque no solamente era un ayuno como cualquiera, sino era un tiempo donde se tenía que meditar. Se tenía que meditar en ese día, se tenía que meditar, hacer introspección en tu caminar, cómo estabas caminando, cómo estabas viviendo en ese ayuno de aflicción del alma, un autoexamen, repaso del progreso logrado en la vida santa, buscar al Eterno, buscar su rostro, confesar los pecados, hacer reparación, resolver y bueno, volverse al Eterno completamente. Dejar de hacer lo malo, dejar los malos caminos, dejar la rapiña, volverse a Él. En otras palabras, había que ajustar cuentas con Jehová Sebaot y con los hombres, redimiendo así el tiempo para cerrar un año en bendición y comenzar un nuevo tiempo en bendición. Bendito sea nuestra Abacados. Así que por ser el día de expiación, era necesario que cada vida cooperase en la obra de purificación, como lo tenemos que seguir en estos tiempos. Cuando llega la fiesta de Yom Kippur, desde Yom Teruah, día de aclamación, Yom Kippur, tenemos que estar desde el mes sexto en ayuno, en oración, introspección, a llegar a Yom Teruah, día de aclamación, y luego esos 10 días para llegar a Yom Kippur y presentar ese ayuno y ponernos a cuenta con el Eterno. Bendito sea el Abacados. Entonces, el sumo sacerdote podía hacer expiación solo en la medida en que el pueblo de Israel confesaba sus pecados e imploraba o pedía la ayuda de Jehová Sebaot. Y es lo que tenemos que hacer. Por eso decimos, Abba, yo me humillo. Reconozco quién eres tú y quién soy yo. Y vengo a ponerme a cuentas.
Así como nos lo dice ahí a través del profeta Isaías. Venid y estemos a cuenta, dice Jehová. Y si vuestros pecados fueron negros como el carbón, inmundos, o rojos de sangre, de muerte, homicidio, vendrán a ser como blanca lana o blanca nieve. Así que solo los pecados confesados, los pecados por los cuales los penitentes habían presentado sacrificios durante el año, eran los que podían ser expiados por el sumo sacerdote. Esto nos dicen los sabios de Torah. Por eso es de que nosotros en este tiempo tenemos que estar a cuenta, porque pecado confesado es pecado perdonado. Ya que dice, ¿cómo dice la Torah? El que disimula el pecado no prospera, pero aquel que lo confiesa, lo deja, se aparta, haya misericordia. Y como dice el Frigi Hadashah, aquel que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya fue hecho. Así que este día proporcionaba simbólicamente la oportunidad al año de lograr que los pecados fuesen borrados para siempre. Era el tiempo aceptable. Ese día de descanso completo, un gran día de fiesta espiritual. Y aquí es donde aparece la expresión Shabbat, Shabbatón. Solo se menciona esta expresión cuando se habla del Shabbat semanal, Yom Kippur y el año Shabbatíco. Ay, bendito sea el Eterno. Los Shabbats del Eterno, los Shabbat, Shabbatón, reposo de reposos. Bendito sea nuestra Abacados. Pero bueno, creo que ya me apasioné y ya me fui muy recio. Pero todo este sacrificio y todo lo que acabamos de encontrar aquí en Vaikra Levíticos capítulo 16, que este es uno de los grandes capítulos de la bendita Torah, en él se revela esa forma impresionante y hermosa del plan de salvación del Eterno para con nosotros. Bendito sea nuestro Abacados. Aquí que en sus 34 versículos están escondidas algunas de las cosas, bendito sea el Eterno, que él ya tenía como sombra profética del plan de salvación en el cuerpo de nuestro amado Mashiach, Yehoshua. Así que la profundidad del significado nos revela, o que nos revelan estas ceremonias descritas, son de un autor divino. Todos los sacrificios durante Yom Kippur hacen esta limpieza total una vez al año. Pero nos dice ahí que este ritual no era capaz de eliminar el pecado dentro del hombre, solo expiar las impurezas y los pecados cometidos durante el año. Por eso era necesario el sacrificio de Mashiach. Por eso a través de su sangre, en las puertas o en los dinteles de nuestras puertas y ventanas, nuestro sentido, es expiado lo que hicimos, nuestro pecado. Pero comiendo la carne, nos hacemos uno con Mashiach y vencemos lo que somos. Ley de pecado y muerte. Así que bendito sea nuestro Abacados por esa obra de redención. Y bueno, mis amados, esto es lo que les puedo compartir y comentar de lo que hemos estudiado esta semana. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y bueno, seguimos en contacto, en bendición y escuchando a los demás maestros. Un abrazo a la distancia y que la gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua sea cada uno de vosotros. Y bueno, dígame, ¿qué le pareció a usted? Ponga sus comentarios. Amén. Bendiciones. Shabbat Shalom.